Hola, ¿cómo les va? A ver, voy a... que deje de sonar esto. Así no molesta esto. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo van transitando la cuarentena? Bueno, hoy es un día bastante especial porque voy a tener una charla que hace mucho tengo ganas de tener, no solamente por la persona que nos va a acompañar, sino por el tema. Eh, Vamos a hablar sobre derecho y neurociencia. Tengo 1.000 millones de preguntas para hacerle a Andrés, que es nuestro invitado, Andrés Riesnik, que les cuento, todo el mundo lo conoce, pero por las dudas les cuento. Es doctor en física e investigador del CONICET, pero además es mago. Empezó investigando sobre redes de comunicación por fibra óptica y después migró a redes neuronales y neurociencia cognitivas. Él se asume y autodefine como nerd. Es profesor de la Universidad de Itela, es jefe de investigación del proyecto El Gato y la Caja, que es un hermoso proyecto de comunicación de ciencia, súper recomendable para el que no lo conoce. Tiene un espectáculo que combina la magia y la matemática, que lo llama Matemagia. Es co-conductor de la Liga de la Ciencia por la TV Pública, programa con el cual obtuvieron un Martín Fierro. También participó en el programa Super Cerebros, dio charlas TED, es autor de 4 libros, uno de los cuales, el último, Tabú, acaba de publicar durante la pandemia. Así que le voy a dar la bienvenida a Andrés para hablar con él. Está Andrés ahí, podemos hablar un rato. Vamos a esperar. Andrés, ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va? muy bien, ¿vos? Bien, bien, ahí aprovecho para acomodarme. Tengo eco, me escucho a mí mismo. ¿Puede ¿Y ser? tenés auriculares puestos? Sí, tenés auriculares. Yo Sí. también. Yo te Ah, escucho qué bien. raro. Yo te escucho bien, ¿Será pero... algo de Instagram? A ver si me cambio. Sí, porque tengo auriculares Bluetooth. A ver, Ah, déjame ver si me cambio porque el tema, tengo un problema que es que la entrada del celular, que no es inalámbrico en mi celu, sí. es abajo, entonces que estas conversaciones verticales Ajá, es un claro. garrón. Es un garrón. Bancame un toque, déjame ver si Dale, logro solucionar este eco. dale. Lástima que yo no soy el mago, si no hacía algún truco, pero bueno, no importa. Bueno, igual te voy contando a la gente por qué además quería tener A ver, ahí una estoy. quería tener la charla con Andrés. No, Bueno, perdón, ¿eh? perdón, Alejandro, no, sigo teniendo eco, no es el auricular. Sí. Bueno, sí, Así que vuelvo al otro auricular. Si querés terminar de contar perfecto. esto y yo mientras me Bueno, conecto al bueno, otro. bueno, bueno. Bueno, entre todos los Perdón, temas que perdón. quiero... No, no, está bien. Entre todos los temas que quiero hablar con Andrés, hay varios que me interesan mucho. Quiero hablar sobre aborto, quiero hablar sobre técnicas de reproducción asistida, quiero hablar sobre las mentes de los delincuentes, a ver si desde la ciencia nos pueden aportar algo. Y quiero hablar de un montón de temas. ¿Ahí me escuchás, Andrés? ¿Ahí estás? Ahí lo veo medio congelado. Sí, ahí me escuchás. Ah, bueno, sí, perfecto. Bueno, como Bueno, decía, tengo ahora sí, un montón Alejandro. de preguntas para hacerte, pero antes te Y quiero temas aclarar picantes, algo. están proponiendo. Muchos temas picantes, tengo muchos temas picantes, pero pará porque te quiero aclarar algo, para que vos te sientas cómodo con esto.
Porque a mí me pasa, y seguramente a vos te va a pasar, que yo soy abogado, ¿no? Entonces, la gente, bueno, te quiere hacer preguntas de todo, y a veces las preguntas que te hacen no solamente no tienen que ver con mi especialidad, que eso sería lo de menos, porque puedes decir, bueno, está bien, pueden no saber cuál es mi especialidad, pero a veces te hacen preguntas que ni siquiera tienen que ver con mi profesión, ¿no? Está el que viene y te pregunta, che, tengo que ir a renovar la cédula de conducir, tengo que llevar foto 4x4. No, no, la verdad es que no sé, no estudié yo eso. Eh, Quizás hay alguna de las preguntas que te haga que excedan el ámbito de tu estudio, y así que quiero que te sientas con la tranquilidad y la confianza de decirme, no, no, esto no va. Pregunta otra cosa, Perfecto. o para que la gente no se dé cuenta, me decís, che, ¿qué tal tu registro de conducir? Y entonces yo ya sé que me fui. Nada, todo bien. Yo hablo de todo, mira, y si lo que no sabemos decimos, sí, listo. Bueno, a ver, lo primero que quiero es que hablemos un poco porque a mí como abogado me interesa mucho pensar, incluso el año pasado fui a dar una charla con Diego Golombek, fuimos a Mendoza, en el cual hicimos una combinación entre ciencia y derecho. Esta idea de, el derecho parte de la idea del libre albedrío, ¿no? Parte de la idea de que alguien puede hacer algo bueno o algo malo, y entonces si hace algo malo lo castigamos, y si hace algo bueno no le va a pasar nada. La pregunta que yo te quiero hacer es, para la ciencia, ¿esto es así? Es decir, una persona violenta, por ejemplo, ¿es violenta porque quiere? ¿O hay algo, o hay alguna explicación que le podemos dar desde la ciencia? Sí, mira, es un tema que es un gran debate si existe o no el libre albedrío, ¿no? Pero Ujú. yo creo que independientemente de ese debate, porque la gran pregunta ahí es libre de qué, porque en ese debate creo que independientemente de la postura de los diversos científicos, todos están de acuerdo en que ese libre no es libre de las leyes de la física, ¿no? Ujú. De hecho, todos los científicos están de acuerdo en principio con que existe el libre albedrío en el sentido de responsabilidad moral, no en el sentido de libre de las leyes de la física. Libre albedrío como sinónimo de que somos entes, seres moralmente responsables por nuestras acciones y decisiones. Dentro dentro de las ciencias de la conciencia, hay como dos grandes campos de pensamiento, los así llamados compatibilistas y los incompatibilistas. Ujú. En principio la gran diferencia es, la gran pregunta que se hacen ¿es el libre albedrío compatible con las leyes de la física? Los compatibilistas dicen, es compatible con las leyes de la física, y el libre albedrío. Los incompatibilistas dicen, no es compatible con las leyes de la física, como si lo entendemos como libre justamente de estas leyes, pero de todas formas, en los dos bandos, tanto compatibilistas como incompatibilistas, aceptan que independientemente de este debate sobre cuál es la relación entre libre albedrío y leyes de la física, independientemente de esto, existen las responsabilidades morales. En general, en Ujú. personas con un desarrollo cognitivo normal, en una situación normal, digamos. Después está un montón de casos muy famosos justamente que cruzan el derecho y la neurociencia, que tiene que ver con cómo los eventos físicos que ocurren en tu cerebro pueden explicar o no tus acciones. ¿Y qué Ujú. hacemos con eso? Te cuento un caso muy famoso. El Dale. caso de un hombre que empezó a tener un comportamiento, era un padre de familia ejemplar, un trabajador obstinado, una buena persona por donde se lo mire, de repente a los 50 y pico de años empieza a tener un comportamiento completamente inapropiado con su familia y con las mujeres en general. Le hacen un escaneo en el cerebro y descubren que tiene un tumor en la corteza prefrontal, que es la parte que inhibe impulsos. Ujú. Le hacen una operación, le sacan el tumor y vuelve su comportamiento normal.
Entonces la pregunta ahí sería, creo, hay una pregunta interesante, si él cometió, por ejemplo, algún crimen de acoso, mientras tuvo el tumor, una vez que se lo sacaron, ¿es la misma persona? Claro, ¿Podemos juzgar al que no tiene el tumor como si fuera el que tuvo el tumor? ¿No? claro. Y tiene que ver con todo un tema filosófico que es el de la identidad. ¿No? ¿Por qué yo soy yo hoy y mañana y pasado mañana? En fin. Digamos, no es mi especialidad el tema del derecho. A mí me parece fascinante esta conversación, como empezar a pensar, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Más que en el derecho, yo lo pienso más en mi vida cotidiana, en la moral. A mí me gusta bastante la filosofía de la moral y lo pienso, bueno, ¿cómo establecemos los criterios más allá del derecho, que las legislaciones específicas y cómo redactar? Porque me parece, esto vos me corregirás, en principio el derecho es como tratar de poner en palabras ciertas intuiciones o convicciones morales que tenemos, ¿no? En algún sentido, bueno, esto se puede, esto no se puede, porque queremos ir hacia allá. Por ejemplo, no sé, el principio de igualdad, que está consagrado en todas las constituciones de las democracias liberales, es un principio que se asume como verdadero y se acepta, no es que se justifica. Y yo ni siquiera creo que se pueda justificar. En ese Sí, sentido es como, estas son verdades, se quieren morales, ¿no? Que no son ni matemáticas ni empíricas, son otro tipo de verdades. Es como cuando yo digo que tenemos que basarnos en ciencia, en evidencias y razonamientos para tomar decisiones jurídicas. ujú, Eso es algo que tampoco se tiene que aceptar como una verdad. Si vos no aceptás el valor de la evidencia, no hay evidencia que yo pueda darte para que lo aceptes. Si vos no aceptás el valor de la lógica, no hay lógica, no hay razonamiento que pueda hacer para convencerte. Entonces son como axiomas morales. Aceptamos las evidencias, aceptamos los razonamientos y aceptamos, por ejemplo, el principio de igualdad. Me parece que me parece interesantísimo el tema de, bueno, el tema moral, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este tipo de verdades que tiene que ver con que sabemos que para todo evento mental, y todo evento mental genera un comportamiento, existe un correlato neuronal. Y ese correlato neuronal está gobernado por las leyes de la física. Yo cuando lo pienso, sin haberlo profundizado mucho, lo pienso más como la gran pregunta acá es si él fue consciente durante sus acciones de lo inapropiado de lo que eran sus acciones, ¿no? claro. Ahora, yo no, sí, y me pregunto, lo que no resuelvo con esto, en eso creo que estamos de acuerdo, lo que no resuelvo es el caso del tumor que te dije, porque si él entendió, mientras tenía el tumor, que era inapropiado lo que estaba haciendo y lo hizo igual, Ujú. pero después le sacaron el tumor y él ya no volvió a hacer eso y reconoce que fue una barbaridad. Entonces, Claro. ¿podemos juzgarlo por lo que hizo? Es una pregunta que me parece fascinante y la verdad que no tengo respuesta. No, Pero no, bueno, y hay también otro tema que para mí es fascinante, que es qué les pasa a las personas cuando viven durante mucho tiempo en una situación de estrés muy grande, como podría ser dentro de la cárcel, y cuando salen, ¿qué es lo que les ocurre? Porque uno ve que el reincidente sale más agresivo de lo que entró muchas veces, ¿no? bueno, Y me imagino, mira, entonces yo conozco poco, pero Entonces, eso de estar sometido a un estrés durante 2, 3, 5 años, cuando sale esa persona, digamos, porque la sociedad utiliza la cárcel aparentemente para resguardarse, pero no solamente está tirando un problema para adelante, sino parecería que lo está agravando, que cada vez salen peores, ¿no? Entonces, desde claro. la ciencia, ¿qué es lo que se puede aportar para ese estudio? Para ver si eso realmente sirve para algo o en realidad no sirve para nada y hay que volver a pensar todo, ¿no? Que un poco me parece que el avance de la tecnología y de la ciencia, del estudio de la ciencia, va a terminar afectando todas estas cuestiones jurídicas también que estamos hablando. Sí, ni hablar. De todas formas, yo creo, por ejemplo, la ciencia te sirve para. Esa afirmación que vos hiciste es una afirmación empírica sobre el mundo y imagino que tenés evidencias para decirlo. Mira, los pibes cuando salen de la cárcel No, no, salen peor de lo que entraron. ¿No? todo lo que digo es, no tiene ningún tipo de fundamento, pero no importa. No, bueno, Hay algunos pero estudios, digo, sí, sí. claro, pero digo, el papel de la ciencia sería, en primer lugar, verificar esto. Decir, bueno, primero si esto es verdad, por ejemplo, bueno, hay algo que estamos haciendo muy mal y me parece que no hace falta ni siquiera. O sea, porque quiero distinguir entre el papel de lo que podemos llamar ciencia en un sentido de ciencia empírica y lo Ujú, que podemos llamar verdades que podemos llegar a través de razonamientos y que son verdades morales, pero que tienen que ser decisiones anteriores a esto de qué vamos a hacer con este problema. Porque, por ejemplo, ¿la cárcel son para castigo? Si la cárcel es para el castigo, bueno, tendría sentido, pero si decimos moralmente que la cárcel no es para castigo,
sino que es para tratar de reformar o tratar de cambiar a ese que no vuelva a ser un peligro para la sociedad, por ejemplo, bueno, entonces ahora tiene mucho menos sentido lo que estamos haciendo, ¿no? Porque, Claro. o si es para, uno puede decir, bueno, es para castigo en el sentido de que si algunas personas son castigadas, otras serán inhibidas de cometer el delito, en fin, podría ser por ese lado. Pero bueno, Ujú. yo en principio tiendo a pensar que las cárceles deberían ser para mejorar a las personas, para hacerlas mejores y inclusive para redimirlas en algún sentido, para que puedan redimirse y cambiar su forma de su comportamiento, ¿no? Y me parece que en ese sentido hay una... esto es más, lo que voy a decir es más volado, pero yo lo pienso, sobre todo se lo leí a un autor que me gusta mucho, Sam Harris, que básicamente creo que el entender esto que estamos entendiendo sobre cómo somos de alguna forma, ninguno de nosotros realmente eligió nacer con los genes que nació y con las circunstancias en que nació, ¿no? Y nosotros no estamos viviendo en la pobreza en África por suerte, por casualidad, porque ganamos en la lotería genética y la lotería ambiental y somos privilegiados en ese sentido. Y algo entonces que me parece que se deriva de esto tiene que ver con con que deja de tener sentido el odio y el castigo. Digamos, yo, claro, estoy diciendo algo que es muy difícil de aplicar en la vida práctica y que es un poco, si querés, el principio. Yo no soy religioso, nunca no fui criado en una familia religiosa, pero es un poco el principio que todos aprendimos de que éramos chicos, de amar a el principio cristiano, ¿no? De amar a los demás como a ti mismo, Sí, sí, digamos. al Si uno prójimo, pudiera como a uno realmente, mismo. claro, como uno mismo, digamos, si uno pudiera realmente actuar de esa forma, creo, es lo que todos tratamos de manejar en nuestra vida cotidiana, pero sería lo mejor sería hacer, o sea, perdonar a tus enemigos y tratar de transformarlos en personas mejores, ¿no? En ese sentido. Y creo que ese debería ser el papel del Estado, ¿no? El del castigo y el de generar miedo, en fin, lo veo más, cuando lo pienso por ese lado. Pienso que la ciencia lo que ha hecho, mostrando esta relación entre el cerebro y la mente, es dejar en evidencia lo obsoleto del concepto de castigo, ¿no? Y dejar en claro que una visión científica del mundo implica ser una persona compasiva, empática y solidaria, ¿no? Me parece que esas son conclusiones de una visión científica del mundo. Ahora, ¿vos te imaginás en un futuro, por ejemplo, que el castigo a alguien que cometió un delito, más que encerrarlo en algún lugar, sea de alguna manera modificar lo que tiene en su cerebro? O sea, por ejemplo, Bueno, sí, no hay otra alternativa. O sea, porque, a ver, para cada fenómeno mental existe un correlato neuronal. Si vos, y el comportamiento está dado por tu mente, si vos estás diciendo que querés cambiar su comportamiento es porque querés cambiar su mente. Y si querés cambiar su mente, vas a cambiar algo en la estructura física de la mente de las personas. ¿eso es ¿Se posible hoy? entiende? Claro, cuando en este momento nuestro cerebro está cambiando, nuestro cerebro es terriblemente plástico. Nosotros, el Ujú. aprendizaje consiste en generar rutas neuronales microscópicas que son el correlato neuronal de los fenómenos mentales que vamos aprendiendo, digamos. Esto es algo, mirá, cuando en 1991 Francis Crick, que había ganado el premio Nobel por ser uno de los descubridores de la estructura del ADN, después se dedicó al estudio de la conciencia y publicó un libro llamado La hipótesis extraordinaria. Y muchos científicos se rieron, porque ¿cuál es la hipótesis extraordinaria? Es exactamente esta, es la de que para cada fenómeno mental existe un correlato neuronal, para cada emoción, todo lo que pasa en tu mente tiene que ver con algo que pasa en el mundo físico, natural, de los átomos, las moléculas y las neuronas. Eso es hoy en día, yo cuando estoy en el laboratorio investigando, veo un fenómeno mental, una memoria, algo, y digo, bueno, a ver, ¿cuál es el correlato neuronal de esto? Voy y lo investigo. No me lo pregunto, es mi axioma básico de trabajo, pero empezó como una hipótesis extraordinaria. Y muchos científicos se rieron, neurocientíficos, porque decían, no tiene nada de extraordinaria esta hipótesis. Pero se olvidaban que durante la enorme mayoría de la historia humana, esto no era visto de esta forma. De hecho, por ejemplo, Aristóteles pensaba que el cerebro era un radiador de calor. Y Descartes, el famoso dualismo cartesiano, Descartes era plenamente consciente de que si él decía que había un mundo de la mente que gobernaba nuestro comportamiento, emociones y sentimientos, entonces tenía que haber algún lugar del cerebro donde había una interfaz con ese mundo de la mente inmaterial que pudiera jalar las poleas de nuestros movimientos. Y de hecho en la filosofía cartesiana vos ves los dibujitos representándola y ves que hay un homúnculo, un tipecito,
sentado en la glándula pineal del cerebro, una partecita del cerebro que es donde Descartes pensaba que se daba la comunicación con el mundo de las emociones, y ese hombrecito está en comunicación con ese otro mundo inmaterial y jalea las palancas y jala las palancas de nuestro comportamiento y nos maneja. Es decir, el hecho de que para cada fenómeno mental existe un correlato neuronal, que es hoy en día, que empezó como hipótesis extraordinaria, pero que hoy en día es un axioma de trabajo en la neurociencia cognitiva, nos dice que no hay otra forma de cambiar el comportamiento, de aprender cosas buenas, nuevas y nuevas, ¿por qué no? Si no es mediante la transformación del cerebro. Ahora, no quiere decir que yo me tengo que tratar de concentrar en que se crezca esta parte del cerebro, ¿no? Yo aprendo y eso ocurre automáticamente, mi cerebro se modifica. Pero sí, sin lugar a dudas, cuando hablamos de tratar de transformar el comportamiento de por ejemplo, una persona muy agresiva, estamos hablando de que hay que hacer algo que no sabemos bien qué es. A nivel comportamental sabemos qué es lo que queremos, pero no sabemos cuál va a ser la transformación en el cerebro que va a ocurrir, aunque se está investigando, ¿no? Y de hecho esto es uno de los temas tabús, un tema muy tabú, que es por eso es el título de mi libro, de mi último libro, Tabú, porque no toco este tema en específico, podría haberlo tocado porque es un tema tabú. De hecho lo discutimos si tocarlo o no este tema, porque hay bases de datos muy fuertes, pero hoy en día vemos claramente que hay personas que tienen una propensión genética a ser más violentos. Claro. Entonces, ojo, acá por eso hay que decirlo con mucho cuidado, porque pareciera que uno está diciendo, no, que los violentos, los presos son presos porque están genéticamente determinados a ser así. No, lejos de eso, lejísimos de eso. Estamos diciendo lo contrario, estamos diciendo que el ser humano tiene una capacidad increíble de transformación, pero si detectamos tempranamente a los grupos de riesgo, por ejemplo, podemos hacer intervenciones y educarlos acordemente para darle las herramientas necesarias para desarrollarse con normalidad en nuestra sociedad, ¿no? Sí, por supuesto. Pero, claro. En fin. Y un tema que vos tocás en tu libro y que me interesa también es, y me gustaría hablar de qué es lo posible y después desde el punto de vista moral, ¿no? Pero esta idea que hay ahora que uno puede crear una persona, ¿no? O elegir, bueno, quiero que tenga este color de ojos, o este color de piel, o esto. ¿Hasta dónde hoy la ciencia puede avanzar en eso? Es decir, yo puedo elegir, es cierto que puedo elegir el color de los ojos, de la piel, y puedo ir un poco más allá y decir, bueno, no quiero que sea tan violento y quiero que sea inteligente. Bueno, ¿Hasta dónde llega esa hoy? sí, mira, ese es el gran dilema moral actual, si se quiere, que para mí va a ser el tema dentro de pocos años de todo el mundo. Sí. Hay una cosa que antes de eso, porque pocas personas saben, lo que ya se hace hoy en día en un banco de esperma, y muchas mujeres hoy en día tienen hijos a través de un banco de esperma, uno ya tiene cierta información del donante, por ejemplo, el color de ojos y el color de piel. Eso ya se hace años, ¿no? Ahora, y esto ya se acerca un poco a esta gran pregunta de, cuando podamos manipular los genes, ¿lo vamos a permitir? ¿Y lo vamos a permitir para qué cosas? Y esa es un poco más futurista, porque todavía no podemos modificar los genes de embriones humanos, como queramos. Es decir, se están investigando mucho, yo creo que se va a llegar a poder hacer en no muchos años. De hecho, se hizo en China hace 2 años, un científico chino modificó el gen de 2 embriones, 2 gemelas que implantó en el útero de una mujer, las hizo nacer. Una barbaridad, porque en realidad son técnicas que no sabemos. En primer lugar, no sabemos si la técnica no modifica otros genes también. Y además no sabemos si la modificación de ese gen no tiene otros impactos, además del impacto que él quería. El investigador dijo que la modificación de ese gen las iba a proteger contra el virus del SIDA. Que ponele que puede llegar a ser, hay una mutación que te protege contra el virus del SIDA. Pero no sabemos si esa mutación no provoca otras cosas. Pero la cuestión es que el científico chino lo hizo hace 2 años y bueno, la comunidad científica, el gobierno chino primero lo felicitó. Después la comunidad científica internacional dijo esto es una barbaridad, el gobierno chino dijo, tiene razón, es una barbaridad y lo metió preso, ¿viste? No hay término medio, parece. Pero la cuestión es que esa chica ya nacieron los primeros humanos de diseño. Y esas chicas, por cuestiones éticas, hoy en día, están anonimizadas, no sabemos dónde están, se las trata de vida, porque ya suficiente problema psicológico van a tener cuando se enteren que son las primeras humanas de diseño. Entonces, la cuestión ahora no es investigarlas, hacer nacer, o sea, fue una barbaridad por donde lo mires, me parece, hacer nacer a un ser humano para investigarlo. No, qué concepción del mundo y de las cosas tenés. En fin, pero entonces, eso es algo que no se permite hacer hoy en día. Si bien hay técnicas que lo están, o sea, no se hace. Lo que sí ya se puede hacer, y ya es un dilema moral importante que hay que regular ya, y tiene que ver con esto que vos decías, inclusive, de, por ejemplo, minimizar la probabilidad de que sea violento, es lo siguiente. Lo que ya se hace hoy en día es fecundación in vitro.
mujer hace fecundación in vitro, generalmente tiene varios óvulos que han sido fertilizados in vitro, y entonces hay varios embriones que puede elegir para implantar. Hay 5 o 6, por ejemplo. Esos 5 o 6 cualquiera puede funcionar. Entonces, hoy en día lo que se hace son ciertos test genéticos entre esos para ver si alguno de esos tiene una enfermedad, por ejemplo, tiene una mutación que va a provocar que el chico nazca acéfalo y muerto. Entonces, ese tipo de enfermedades graves que van a provocar mucho dolor y sufrimiento, creo que todos estamos de acuerdo y nos parece razonable que se puedan hacer testeos en esos embriones para no implantar un embrión en el útero de la mujer si va a nacer, por ejemplo, muerto. Eso creo que tiene sentido. Claro. Pero acá empieza, y acá hay un límite moral, porque ¿y qué cosas sí vamos a permitir? Porque hoy en día, y esto ya lo hace una empresa norteamericana llamada Genomic Prediction, te pueden decir, porque hoy en día cuando tenés 5 o 6 que ninguno tiene estas mutaciones raras con enfermedades, ¿cómo eligen cuál implantar? Yo hablé con gente que lo hace, me dice, no, miramos en el microscopio y vemos cuál es el más simétrico, el más redondito de los embriones que se están desarrollando que parece mejor, implantamos ese. Entonces puede ser cualquiera en principio. Cualquiera. Pero entonces ahí, ¿qué puedes hacer? Puedes leer el ADN de estas 5 posibilidades y ver, por ejemplo, no solo si tiene una mutación rara para una enfermedad, sino hoy en día ya se puede hacer, decirte cuál es el puntaje poligénico, es decir, te pueden decir cuál es la probabilidad de que ese chico, por ejemplo, desarrolle gran inteligencia o hay puntajes poligénicos para la propensión a la violencia. Entonces vos decís, pero como es tan novedoso, no hay regulación al respecto, la empresa que hace estos test se autorreguló. De hecho, en una entrevista le preguntaron al dueño de la compañía, escúcheme, ¿ustedes le dan la información a las madres sobre cuál es la probabilidad de desarrollar un alto coeficiente intelectual de los embriones? O sea, las madres están eligiendo, tratando de optimizar la chance de que su hijo sea muy inteligente. Un escenario medio futurista, ¿viste? Claro. Y dijo, no nos parece correcto, dice el tipo. Dije, bueno, yo en principio estoy de acuerdo. Y después dice lo siguiente, que también en principio estoy de acuerdo, pero es discutible. Dice, no damos esa información, no hay legislación al respecto, porque todo esto es nuevo, pero nosotros como seres humanos que somos, no queremos que las madres elijan a esto y generar un futuro distópico en el cual empiezan a elegirse todo el mundo los embriones de acuerdo a la probabilidad de ser más inteligente o menos violento. Pero él hablaba de la inteligencia en particular. Y dice, yo no doy esa información salvo que la probabilidad de desarrollar un coeficiente intelectual menor a 70, que es lo que se considera retraso, sea muy grande. Y no aclaró que es muy grande. Y para justificar su decisión hace la siguiente pregunta. Si vos tenés una hermana que está por hacer fecundación in vitro, y sabés que de los 5 embriones que puede implantarse en el útero, hay uno que puede desarrollar, que tiene una muy alta probabilidad de desarrollar discapacidad intelectual, ¿no se lo avisarías a tu hermana? ¿No se lo dirías? Dice, yo se lo diría. Entonces, por eso esa información la empresa la da. Pero solo en el caso extremo de una alta probabilidad de desarrollar un coeficiente intelectual muy bajo. Pero no te da la información si, por ejemplo, uno de esos embriones tiene una alta probabilidad de desarrollar un coeficiente intelectual muy alto. Muy alto. ¿Se entiende? Claro. Ahora, fíjate vos que se autorreguló la empresa. Sí, entonces, claro, como sociedad estamos fallando. Sí, porque no estamos discutiendo estos temas, son temas tabú, porque vos mismo dijiste, mira, Andrés, hay un tema medio tabú que es el tema de 6 personas más propensas a la violencia por su biología. Y como es un tema tabú, no lo hablamos y no lo regulamos. Mientras tanto, la ciencia avanza y no se va a desacelerar. Lo que tiene que acelerarse es la legislación sobre ellas. Y mientras tanto, no legislar es una forma de legislar. Porque ¿qué empieza a pasar? Que las familias con más poder adquisitivo empiezan a poder pagar este tipo de intervenciones. Y como dice Yuval Harari, puede ser que nuestro planeta dentro de 20, 30, 40, 50 años, no 200, dentro de algunas décadas, nuestros hijos, digamos, o hasta capaz nosotros, ya vivan en un planeta habitado por seres más distantes genéticamente de nosotros de lo que nosotros lo estamos de los neandertales. O sea, es una tecnología muy disruptiva, tenemos que charlar sobre este asunto, yo celebro que podamos charlarlo acá sin que se transforme en un tema tabú, y divulgando un poco sobre esto, porque creo que es la gran revolución científica del momento, el tema de la genética. El decaimiento exponencial en el precio para la lectura del ADN está generando este tipo de temas morales sobre los que más temprano que tarde vamos a tener que legislar. Claro. Sí, Andrés, y ya que estamos con los temas así tranquilos, me gustaría que hablemos un poco de la interrupción del embarazo, si no te molesta. Bueno, un poco de picante, boludo. Ya que estamos con un temita tranquilo. No, a ver, la pregunta que te quiero hacer
hay legislaciones que permiten la interrupción voluntaria del embarazo hasta una determinada época, ¿no?, de gestación. Sí. La pregunta que te quiero hacer es, ¿esto tiene que ver con algún dato? Es decir, porque hay algunos que dicen, bueno, porque si interrumpe el embarazo como muy avanzado podría poner en riesgo la salud de la madre, pero ¿hay algún dato que uno pueda decir desde la ciencia, mira, se podría considerar que hasta acá hay un límite, vida, no sé cómo quieras llamarlo, y te lo Sí. pregunto de una manera muy bruta porque no lo sé, No, sí, eh, sí. y a partir de acá hay otra cosa? Sí, yo creo que esa pregunta es válida y es la razón por la cual yo estoy, y creo que hay un consenso en esto, realmente, sin dogmatismos, hay cierto consenso que hasta la octava semana debiera Ujú. permitirse. Como la pastilla del día después, la octava semana, en el sentido, ¿y cuál es ahí el punto clave? Por lo menos para mí, para mucha gente, es que no hay sufrimiento. No, el embrión que está dentro no tiene capacidad de sufrimiento porque no tiene sistema nervioso. No tiene sistema nervioso desarrollado. Y creo que Ujú. eso es un límite importante. De ahí en adelante, hay debate, es difícil, yo mismo no tengo una posición del todo definida, pero creo que es válido, hay argumentos válidos. Es verdad que si hay un sufrimiento, si el procedimiento va a generar un sufrimiento grande de una conciencia, de un ser con capacidad de sufrimiento, creo que es debatible como mínimo. Después hay que ver si eso no es incompatible con el sufrimiento que se genera con la madre. Tal vez decir, bueno, a veces hay que decidir entre dos sufrimientos, qué sé yo. Eso el Sí, derecho trata básicamente claro. de discernir ese tipo de cosas. Pero creo que hasta ese momento, hasta la octava semana, claramente no hay un interés del embrión, porque el embrión, un ser que no tiene ninguna conciencia ni capacidad de sufrimiento, no tiene intereses, por lo tanto no hay una incompatibilidad de intereses. Y ahí me Ujú. parece sí que eso es un argumento muy fuerte, pero me parece que muchas veces las personas que como yo están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, por lo menos hasta ese momento, cuando argumentan lo hacen raro, mira, o no son claros en este debate. Como que dicen, no, es un problema de salud pública. No, está bien, es salud pública, por supuesto es salud pública. Y yo no pienso que no es salud pública. Pero también es un tema moral. Porque si hay un sufrimiento es un Sí. tema moral. No hay que negar que es un Mm. tema moral también. No entiendo. Yo, en vez de decir no es un problema moral, es un problema de salud pública, yo diría, es un problema moral, las dos cosas, ¿no? Y de todas formas, siempre charlas y hago lo siguiente, le digo a la gente, levanten la mano los que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo hasta el segundo mes del Ujú. embarazo. Entonces, como generalmente me muevo en ambientes progresistas, universitarios, la enorme mayoría levanta la mano. Después digo, bueno, ¿quién está a favor que eso pueda hacerse hasta el sexto mes? Menos gente. Hasta el noveno mes. Menos gente. Claro. Y después digo, ¿quién está a favor de que la madre pueda elegir el sacrificio indoloro del bebé recién nacido después del parto? Y mucha gente que está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo se espanta frente a la sola articulación de esta idea. Y yo lo hago Ujú. a propósito, de forma incisiva, para mostrarles qué es lo que siente una persona que está en contra de lo que nosotros pensamos. Porque hay alguna reacción emocional muy fuerte. Y la verdad sea dicha, es que la reacción emocional frente al sacrificio indoloro del bebé recién nacido, bueno, está bien que te provoque esa reacción emocional fuerte, pero a su vez no hay un límite claro a partir del parto en el que pasó algo que no puede decir, es clarísimo que a partir de acá ya no y antes sí. Entonces me parece que es un ejercicio interesante para que todos notemos que es un tema difícil, hay muchas emociones en juego y todos tenemos reacciones emocionales muy fuertes cuando hablamos de este tema. Entonces me parece de nuevo, lo mejor basarse en evidencias y razonamientos. En qué tipo de evidencias y razonamientos? Bueno, sobre los temas morales que tienen que ver con el sufrimiento o no de seres sintientes, de seres con conciencia. Me parece Claro. que en este tema del aborto, y es muy parecido al tema de la investigación con células embrionarias, Sí, que ese es ¿no? otro Que tema hoy que en quería día hablar con vos. Sí. y claro, y acá el razonamiento es muy parecido. Acá el razonamiento es, mirá, estos embriones que son un conjunto de células microscópicas no sufren, no sienten, no piensan. Entonces, investigar con estos embriones puede generar muchísima disminución de sufrimiento real en el mundo. Por ejemplo, hay investigación muy prometedora con células embrionarias en Alzheimer y Parkinson. Ujú. Entonces, de repente decís, no, hay 4 células humanas que tienen ADN humano y por eso no voy a poder permitir esas investigaciones. Son células microscópicas. El chancho que vos te comés todos los días, la vaca que vos te comés, sufre mucho más que esas 4 células microscópicas. O sea, me parece que el hecho de que exista o no sufrimiento
Y en ese sentido la ciencia puede aportar porque puede decir, bueno, ¿en qué condiciones aparece el sufrimiento? Es la gran pregunta de la ciencia de la conciencia. ¿Cuándo aparece una conciencia, no? ¿Por qué podemos decir que el fuego, las piedras o las estrellas o los libros no sufren y sí sufre un ser humano, un mono, o un chancho, una vaca también? ¿Por qué no? ¿No? Que es otro debate interesante ahí también. Sí. Pero bueno, me parece que hay un aporte de la ciencia de la conciencia, sobre todo a la hora de tratar de establecer cuándo aparece un ser con capacidad de sufrimiento y con conciencia. Y creo que este dato científico es fundamental en este debate. Y muchas veces el progresismo, al defender el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, se agarra del argumento de que es un problema de salud pública y no un problema moral, y pierde adeptos. Porque pareciera que vos estás diciendo, a mí no me importa el sufrimiento. Bueno, no es justamente, yo creo que es lo contrario. Nos importa tanto el sufrimiento que necesitamos legislar en función de cuáles son los mundos posibles con las diferentes leyes posibles y cómo esos mundos generarían más o menos sufrimiento, ¿no? Hablando de sufrimiento y esto que me dijiste antes de, bueno, el chancho o la vaca que vos te comés sufre más, pero sé, porque te vi en algún programa, que vos, al igual que yo, somos vegetarianos, con lo cual no comemos. Ah, ¿sos vegetariano? No soy sabía, vegetariano, no sabía. sí, pero la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Yo no tengo una explicación desde el derecho por el cual soy vegetariano. O sea, puedo ser por otras situaciones, pero quizás vos le preguntás a un médico por qué sos vegetariano y te podría dar alguna explicación. Desde tu especialidad, ¿tenés alguna justificación, algún fundamento, o tiene que ver con otras cosas, con una creencia, con lo que sea, que no tiene que ver con... No, es una creencia. Por ejemplo, hay gente que es vegetariana por cuestiones religiosas. Por eso. Yo soy vegetariano, y quiero decir que yo soy vegetariano desde hace más de 20 años, no es de la moda de ahora, porque ahora en Palermo hay mucho vegetariano. En fin, y quiero decir que yo también admiro mucho más a un militante barrial que se pone las botas, se mete en el barrio a ayudar a la gente que más lo necesita. Admiro mucho más al esfuerzo que hacen ellos que el esfuerzo que hacen muchos veganos de Palermo y que se creen moralmente superiores por dejar de comer. Digo, me gusta aclarar esto porque si bien soy vegetariano, me parece que dentro del veganismo y el vegetarianismo hay mucho también agresión que no suma al debate, no sirve. Y muchas veces es muy fácil. Para mí es fácil ser vegetariano. La verdad no me llevo un esfuerzo. Entonces no me siento que tengo derecho a andar diciéndole a un pibe que va a ayudar a los más pobres todos los fines de semana y que al final del día se come un asado, que él está haciendo algo mal. Bueno, viste, ubiquémonos. Pero, dicho esto, yo me hice vegetariano en su momento y lo mantengo porque me dan lástima a los animales, básicamente. No sé, me parece que el chancho sufre, la vaca sufre, y bueno, me parece que es una industria que no debiera existir, y mi pequeño aporte para que eso pase es boicotearla, no consumiéndola. No, sin ser un hincha, viste, militante. Creo que hay muchos, es verdad que también, por ejemplo, hay muchos otros problemas muy urgentes en el país, que a veces muchas personas que militan el veganismo ni siquiera tienen noción de lo que está ocurriendo. Entonces, digamos, viste, no es que vos decís, bueno, por el conocimiento, porque yo te digo, no es por el conocimiento que yo tengo en derecho, te justifico que soy vegetariano. Bueno, pero sí, para mí el conocimiento científico en el que igual se basa mi vegetarianismo tiene que ver con que la ciencia ha demostrado, más allá de toda duda razonable, que los chanchos sufren y las vacas. Porque, ojo, esto tampoco, hoy en día parece evidente, pero no lo es. Descartes hacía vivisecciones con perros, se los cortaba en pedacitos vivos, porque pensaba que los perros eran como autómatas. Porque justamente pensaba que el humano tiene alma, que es algo que te da Dios. O sea, podría ser que exista, no sé, un Dios que nos da almas y los demás no tienen alma y no sufren. Los animales, de hecho, según la Biblia, los animales fueron creados por Dios para estar a nuestro servicio. ¿No? Entonces, no hay consideraciones morales hacia los animales en la Biblia. ¿No? Entonces, digo, podría ser que el mundo sea así, podría ser que los animales no sufran, pero lo mejor de la evidencia científica nos lleva a creer que los animales sufren, que cuanto mayor es la complejidad biológica de esos animales, más sufren, y nos lleva a entender, y no solo nos lleva a entender eso, esto ya no hay duda de que es así, porque de hecho toda la producción cárnica moderna tiene protocolos estrictos de bienestar animal. O sea, y de hecho hoy en día, cuando yo me hice vegetariano, Ale, hace muchos años atrás, el principal argumento que me decía la gente, porque no se hablaba del tema, era, no, te va a hacer mal, médico me decían, te va a hacer mal, yo decía, pero yo que soy medio nerd, ya me había leído toda la literatura científica, yo sabía que podía ser vegetariano y deportista inclusive, y me decían, no, los médicos, te va a hacer mal, el hierro, bueno, yo sabía que no importa, me decían eso, y otra cosa que me decían es, pero si las plantas vos cuando te comes una lechuga, ¿la lechuga no sufre? Yo decía, no sufre la lechuga, en fin, como que había, hoy en día, por suerte, y muy
el argumento tiene mucho que si los animales sufren o no. Ese es el terreno del debate. Y de hecho así debaten, el otro día había el debate sobre esto de los chanchos que quieren poner acá no sé cuántos chanchos a alimentarse Sí, sí. de China. Bueno, Sí. hay un debate donde el productor de chancho decían, aunque ustedes no lo crean, el chancho la pasa bien, el chancho tiene juguetes. Porque No, decían sí, que... claro. Pero bueno, yo tengo un amigo que lo quiero muchísimo, amigo de la secundaria, es un tipo que sabe mucho de campo, es secretario de Ganadería de la Nación, de hecho le mando un saludo a Silvio. Y bueno, mi debate con él es ese y me parece bien, él es perfectamente consciente de que el debate es ese. Él me dice, no, en la Argentina la vaca la pasa bien, me dice él. Después la matan sin que se dé cuenta, dice él. Él ni se da cuenta. No, que Y es otro bueno, debate. Yo asumo que es un debate diferente y es verdad. Yo, por ejemplo, soy vegetariano, pero ponele que, no sé, hubo una vaca que se murió por no muerte natural, o que es una vaca que está solitaria, no va a sufrir su muerte y se la mata escondida sin que se dé cuenta y indoloramente. Bueno, capaz que esa vaca yo me la comería. Pero digo, son claro. ejemplos ideales que no existen en el mundo real. En el mundo real, si yo como carne, viene de esa producción cárnica que yo sospecho genera mucho sufrimiento animal. Ahora, estoy dispuesto a visitar esas granjas donde supuestamente los productores porcinos dicen que los chanchos tienen juguetes y son felices. Y bueno, si es así, veré mi opinión. En principio, me parece que no es así. Pero bueno, Andrés, porque no, viste que acá Instagram a la hora te corta y no nos queda mucho tiempo y quiero tocar algunos temas más. Uno de dale. los temas que quiero hablar con vos, que te diría que básicamente es el motivo por el cual te llamé. Todo lo que pasó hasta acá es una excusa para hacerte la pregunta que te voy a hacer ahora, Bien. que es, sé que estuviste estudiando mucho el tema de la ciencia del levante, cómo Ah, sí. la Sí, sí, seducción, la sí. ciencia de la seducción. Mm. Te escucho, soy todo oídos, por favor, tiranos algún, A tiranos ver, algún ok. dato. No, no, contanos qué es lo que haces, qué es lo que estudiaste, a dónde A apunta ver, te esto. hago la historia. Sí, sí, te hago la historia corta. La historia corta, Dale. ¿por qué la gente sabe esto? Porque yo, a ver, la versión más corta sería, yo a los 21 años era un desastre. Había tenido una relación en toda mi vida, me sentía un fracaso en mis relaciones amorosas y sexuales. No en mi vida, yo había sido presidente del centro de estudiantes del colegio donde estudiaba, y yo no tenía vergüenza para hablar frente a miles de estudiantes, y daba discursos encendidos. 1995, el año en que se aprobó la Ley Federal de Educación, entonces hicimos asambleas gigantescas que yo dirigía, no me da vergüenza. Pero me ponías una chica al lado y me decían, che, ella gusta de vos. La Claro. sentaba al lado mío y yo me paralizaba. No sabía decir, pero ¿cuándo la beso? ¿Cuándo no la beso? Un desastre. Bueno, mi situación romántica y sexual a los 21 años era un desastre. A una edad en la que eso te come la cabeza, o sea, realmente, hoy en día creo a los 43 ya, si no llega el amor, no llega el sexo, bueno, tengo más Claro, paciencia. Pero a claro. 21 años, sí, bueno. Cuestión que yo como, y no tuvo un tío galán que me orientara, ¿viste? Entonces era un desastre. Cuestión que empecé a entrar a las librerías y descubrí un montón de libros sobre cómo conquistar chicas, esas cosas. Y la verdad que me daba mucha vergüenza comprarlos, pero me los compraba todos en un momento. Yo me decía, bueno, lo voy a estudiar. Y la verdad que el 90% de los libros los tiré porque son muy malos. Pero Ujú. encontré algunos muy buenos, descubrí que había una ciencia de la seducción y la verdad que me ayudó mucho. Y mi hermano tenía 16 años, cuando yo tenía 21, esto pasó. Yo después a los 21 empecé a leer y dije, che, qué bueno esto. Y mi hermano tenía 16, empezaba la adolescencia, yo decía, no quiero que sufra el pobre Martín todo lo que sufrí yo en la adolescencia por no saber acercarse a las chicas o cómo manejar esas situaciones. Entonces un día Ujú. le dije, mira Martín, yo soy un queso en esto, no me ha ido bien, pero acá hay un montón de libros que te pueden ayudar. Entonces le Tipo pasé los chamán, libros. fuiste ahí, sí. Y, bueno, imagínate, dos hermanos varones heterosexuales, 16 y 21 años, ¿de qué vas a hablar? Dale, no hay que Claro, ser muy... No éramos obses sexópatas, éramos hermanos heterosexuales varones nerds, básicamente. Y claro, empezamos a claro. leer, a hablar, leíamos, hablamos. ¿Qué pasó? Un día, yo tenía 32 años, mi hermano tenía 27, ya había pasado, o sea, ahí pasó un montón de tiempo, pasaron años donde seguimos intercambiando. Imagínate, qué sé yo, dos hermanos, que cuando veía algo interesante se lo mandaba a él mandaba a mí, nos contaba nuestras Claro. experiencias, todo. Y ya veníamos leyendo mucho la literatura científica de la seducción. Y un día mi hermano va a un boliche y vio cómo los chicos se le tiraban a las chicas tipo neandertales, de forma inapropiada, ¿viste? Eso que las agarran del pelo. Yo hace tanto que no voy a boliche, no sé si se sigue haciendo. Pero mi hermano vio eso y dijo, pero estos pibes son un desastre, ¿qué pretenden? O sea, ellos piensan que esta es la forma de llegar a consumar una relación.
voy a dar charlas, dice mi hermano. ¿Sí? Me cuenta a mí y a Mike Tabachek, nuestro amigo, dice, che, ayer fui a un boliche, estos pibes son de Salta, tenemos que darles charlas, no puede ser que sigan encarando de esa forma. Bueno, esa idea progresó hasta que se transformó en una escuela de seducción que se llama Levantart, que yo fundé con mi hermano y Mike. Yo después de los 6 meses de fundarla me abrí porque, bueno, a mí me gusta la investigación, qué sé yo. Sí. Esto ya era una empresa. Y hoy en día esa empresa funciona, Levantart, y mi hermano, nada, le va muy bien y de hecho exporta chamullo argentino a toda Latinoamérica. Trae dólares, o sea, todo lo que está bien. O sea, en la Escúchame, porque cursos... tengo una duda, porque Sí. mi cabeza de abogado lo único que piensa es, en el estatuto social, objeto de la sociedad, ¿qué ponían? Creo que es ¿Cómo dinámicas levantar? sociales. No, es dinámica social, algo así. Algo de, Buenísimo. sí, de manejo del comportamiento y las emociones, pues cosas así. Está bien, y Pero qué, sí, digamos, pero si sí vos ellos tenés que aclaran, decir de todo lo que... Sí, No, que ellos aclaran que, ojo, porque no es un psicólogo, hay un papel que tenés que firmar, porque mirá que, porque hay salida, como en toda ciencia, hay teoría y práctica. Entonces, hay una práctica. claro. Y vos viste, Ale, que cuando vas a encarar es una ansiedad, o sea, es como que, entonces mi hermano en un Sí, momento dice, se tuvieron que cubrir legalmente, porque a un pibe le puede dar una chiripiorca y te hace un juicio después que vos lo llevaste a tratar a un claro. boliche y que le hizo... Entonces hoy en día ellos aclaran, firman un papel de que esto no es un psicólogo, es una ayuda que te puedo dar, pero bueno, si a vos te agarra un ataque de pánico, porque pasa eso, a las mujeres a veces es difícil explicarle lo que siente un hombre cuando, nada, necesita, no conoce, chicas, yo soy físico, yo mi vida cotidiana es con ingenieros, con físicos, hoy menos porque hago comunicación, pero cuando tenía 20 años, yo era estudiante de física, amaba la física, amaba el laboratorio, tenía una beca y todo mi día era rodeado de varones, no es que si yo no salía a encarar, no conocía a chicas, Claro. ¿no? Entonces, nada, me perdí a dónde iba, porque dije esto, en fin. No, bueno, Nada, pará. estaba... Y llamaron Sí. la atención más, supongo yo, que de chicos que de chicas, ¿o no? Ah, ¿O sí, está sí, sí, dirigido ya sé a dónde iba. No, cierro lo anterior porque me acuerdo dónde iba. No, iba a que es algo muy difícil encarar, te puede generar pánico realmente. Entonces, digo, Total. estos chicos que a veces tienen dificultad, les puede agarrar un ataque de pánico directamente. Es para un varón ser rechazado, por más que salga el canchero y saque pecho, vaya en cara, te parte el corazón. Por... Y me quedaste Ay, congelado en la ay, se me mejor acabó la parte. Bueno, batería. Para que no te ahí, escucho. ahí retomé. Ah, bueno. Dame un Sí, minuto. sí. No, porque quedó ahí congelado. Ese problema, un minutito, ese problema de los Bluetooth Sí, estos. sí. Sí. Sí, ahora te escucho, dime. No, porque me quedaste ahí congelado en un momento y no escuché lo Ah. último. Esto está dirigido principalmente a No, hombres, sí, no, es que es para varones, es para para varones. varones. Es para Ujú. varones heterosexuales, que es lo que éramos mi hermano y yo. No es que no Claro. pienso que las chicas no puedan aprender también a seducir mejor, pero digamos, no es diferente. En ¿Y nos muchas puedes cosas, en tirar algunas cosas iguales, un tip, un aunque tip. sea uno, Mira, yo algo? siempre digo, ok, a ver, es así, para mí el tema de los tips es que cada uno tiene un problema particular. Entonces, por ejemplo, tengo amigas en Estados Unidos que me dicen, no sabes, los tipos acá son un desastre, le tirás 50 señales, lo mirás, le clavás la mirada, el tipo no te encara. En Argentina parece ser lo contrario el problema. Los tipos son muy lanzados. Entonces, yo diría, jugar el juego de la seducción, esperá que te dé las señales, ella va a dar las señales, y no encares desaforadamente. Hay una técnica que se llama la técnica de las rodillas, generalmente cuando encaramos, es difícil demostrarte acá si no me puedo parar porque tengo el teléfono en la mano, pero la idea es que vos cuando encaras, no te conviene encararla frontalmente. Vos ves a una chica, por ejemplo, yo estoy en un congreso de física, hay una chica que me gusta. Entonces, la tengo acá y yo cuando me acerco a ella, no me acerco de frente, le digo algo como de costado, le digo, no sé, ¿viste qué interesante el trabajo que muestra que los monos también tienen teoría de la mente? Le digo eso. Ella, no, ponele, estamos en un congreso de ciencia, ponele, ¿viste? No, está bien, Cualquier está bien, cosa. está bien. La verdad es que sirve Perfecto. cualquier cosa, eso de andar pensando mucho qué decirle, lo que salga. No. En fin, cuestión que Vos decís que tengo tengo que es mirar así. para el costado. Lo importante es eso, el Claro, costado. es así. No, eso. Y solo enfrentás, tu cuerpo mira para otro lado y vos enfrentás la cabeza, porque eso en el lenguaje corporal le estás diciendo que no sos una amenaza. Ella puede, si quiere, salir corriendo, ¿se entiende? Perfecto. ¿Qué pasa?
ella te va a contestar. Si vos no sos un desaforado, si te acercás, si más o menos la situación ella te va a contestar porque es una mujer gentil, eso te va a decir, ah, sí, qué interesante, pero si tiene interés, va a girar también los hombros, va a decir, por ejemplo, ah, sí, vi ese estudio, qué interesante, ¿verdad? Entonces va a girar los hombros. Vos tenés que estar atento a eso. Claro. No, pará, todavía falta. Ella quiere. No. ¿Qué pasa? No, todavía falta, boludo. Bueno, entonces, vale. de hecho, me hiciste acordar que tal vez el gran consejo para los varones, que es lo siguiente, pero termino con esta básicamente, después de enfrentar cabezas, hombros, vamos a enfrentar torsos, pero no las rodillas. Va a ser, primero enfrentar las cabezas, después los hombros, después los torsos, y por último, si la interacción continúa, vas a estar conversando de forma frontal y abierta y enfrentando también con ella las rodillas. Este proceso puede durar 5 segundos o 5 horas, digamos. Pero vos tenés que estar muy atento al lenguaje corporal de ella. Me imaginaba yo haciendo todo eso y si hay algo que no me veo, al contrario, te diría. Pero lo voy a probar. Escúchame, ¿para uno de 48 digamos, como yo sirve también o es hasta 20 años? No, yo creo que sirve para todas las edades, pero igual, bueno, buenísimo. Sí, esto es para cuando estás con ella presencialmente, ¿no? Me parece que... Perfecto. No, y después el otro gran consejo, por eso, si querés la gran diferencia que yo suelo decir que hay, estamos hablando de promedios, ¿no? Porque hay de todo bajo el sol. Pero la gran diferencia, creo yo, y que es importante explicarle a los chicos jóvenes que hacen estas cosas desaforadamente, agarrarla del pelo, por ejemplo, es que hasta por una cuestión social, una chica para decidirse a irse con vos, necesita conocerte un poco, necesita sentirse cómoda, necesita charlar. No es como en general los hombres decimos, ah, me gusta ese, ya querés irte. No, bueno, pero para ella es un riesgo mucho mayor, empezá solo por eso. Perfecto. Olvídate todas las otras cosas. Solo el hecho de que el riesgo que ella está asumiendo en irse sola con vos a tu casa. Y la verdad, yo mido 1,88 m. O sea, la verdad es que vos tenés una cuestión física que vos si querés, a ver, y con los femicidios que hay hoy en día, vos si querés la ahorcás y listo, nadie se entera, ¿entendés? Es como que hay un riesgo mucho mayor. Entonces, entendiblemente, su proceso de decisión va a ser más demorado. Y vos, en vez de ponerte impaciente, tenés que jugar el juego. Tenés que mostrarle que sos una persona en la cual ella puede confiar. ¿Se entiende? En fin, como me acordé por esto de que, bueno, ya está, ¿viste? Uno ya quiere, los varones, y ya está, y ahí, ¿cuándo llega? Claro. Che, Andrés, contanos un poco de tu libro, que publicaste ahora. ¿Cómo es publicar un libro en plena cuarentena? Sí. Puede estar bueno, ¿no? Porque la gente tiene más tiempo para leer, ¿no? Claro, sí, estoy re contento porque justamente lo están leyendo mucho, me están llegando mensajes muy lindos. Es un libro que quería más abrir conversaciones que cerrarlas, pero justamente me pareció copado que mucha gente joven me está escribiendo diciendo que lo leyó hasta el final, que no lo podía soltar, que le interesan mucho las ideas. Son ideas a las que yo no fui expuesto, como las cosas que charlamos recién, porque el tema de cómo la genética influye en nuestro comportamiento, qué tiene la neurociencia para decir sobre también los trastornos, por ejemplo, mentales modernos, en fin, cómo esto se relaciona, cómo poder encarar y encuadrar estos temas en un contexto correcto nos ayuda a extender el debate hacia lo que llamamos la agenda clásica liberal, que es el aborto, la muerte digna, la investigación con células embrionarias, el derecho de los animales no humanos, quién sabe en un futuro no tan distante el derecho de las inteligencias artificiales, vaya uno a saber. En fin, creo que enmarcar la conversación en su contexto correcto nos ayuda a madurarla hacia estos otros temas, ¿no? Y me parece que eso es lo interesante, porque mientras yo fui criado y educado en la Universidad Argentina, lamentablemente estos temas no se tocan, son un poco tabú. Claro. ¿Está funcionando bien el libro? Sí, mira, acá tengo, mira, para que voy a mostrarles acá. Sí, tabú. No está en las librerías, hay que comprarlo, lo publiqué con los chicos del Gato y la Caja, y hay que comprarlo en abrecultura.com, todo junto. Qué lindo ese proyecto, ¿no? Sí, la verdad que sí, el Gato y la Caja ha sido muy disruptivo, es gente un poco más joven que nosotros, ellos tienen 30 y piquito, pero es una nueva generación de científicos muy manijas, con muchas ganas de comunicar ciencia, con muchas ganas de contagiar una visión crítica y escéptica del mundo, y yo por eso creo que pegué muy buena onda con ellos, me hice amigo enseguida, porque bueno, leían autores que acá no se leen tanto que yo venía leyendo hace unos años, sobre estos temas que estamos tratando ahora, como el tema de la relación entre ciencia y moral, por ejemplo, Sam Harris, Daniel Dennett, Richard Dawkins, Patricia Churchland, en fin, diferentes autores que no solemos leer por estos pagos, que yo leía un poco en soledad,
y ellos ahora también se encargan no solo de leerlo, sino de divulgar ese tipo de ciencia, así que, y además hacerlo con un diseño muy bueno, ¿viste? Ellos son Muy, jóvenes y son ratas de internet, ¿viste? Saben cómo manejar redes, saben mucho de sí, eso. sí, muy lindo lo que hacen, la verdad. Mm. Y lo último antes de despedirte es Bien. esta combinación que haces entre la magia y las matemáticas, y tenés un espectáculo que presentaste en Tecnópolis, en el Paseo de la Plaza. Sí, ¿Cómo se te ocurre esa idea? A mí me gusta mucho esto de juntar cosas que parecerían que son sí. opuestas. ¿Cómo se te ocurrió eso? ¿Y de qué se trata? Eso, mira, lo de la matemagia, se me ocurrió montar un espectáculo basado en mezclar mis dos grandes pasiones. La verdad es que cuando tuve como un mentor, que fue Arthur Benjamin, es un norteamericano que yo vi hacer un espectáculo llamado Mathemagic, y cuando lo vi me partió la cabeza, porque dije, junta todo lo que me gusta, ciencia, magia, números. Y entonces me compré su libro y empecé a practicar sus juegos, sus trucos. Y Ujú. después de un tiempo yo venía haciendo un espectáculo de magia con mi hermano, Martín Los Hermagos, y empecé a meter un poquito de esos juegos matemáticos con números en mis espectáculos de magia, haciendo matemagia. Y bueno, eso empezó a crecer mucho, porque nadie lo hacía. Cuando yo vi a Arthur Benjamin, averigüé si alguien lo hacía en la Argentina y descubrí que nadie lo hacía en toda Latinoamérica. No había matemagos en Latinoamérica. Entonces empecé a practicarlo, me empezó a ir muy bien, empezó a crecer. De hecho, hace 3 años me fui a California y estuve 3 días seguidos con Arthur Benjamin. Digamos, Ah, mira me qué alquilé una bueno. habitación en un hotel cerca de su casa y estuve un fin de semana entero con él, yendo, él, una persona de una generosidad fantástica. Fui a recorrer todos los shows que él fue dando ese fin de semana, charlé un montón, me contó su vida, me dio un montón de consejos. En fin, yo me siento un poco como discípulo de Arthur Benjamin en ese sentido, con la matemagia, ¿no? Aunque hoy en día Ujú. mi espectáculo también tiene otros rumbos, y he puesto cosas más auténticamente mías. Y creo que mi espectáculo, hoy no lo estoy pudiendo hacer, y es lo que más extraño, que hacía en Paseo de la Plaza, pero es algo que te puede gustar más o menos, pero es mío. O sea, nadie más puede hacer, o sea, es algo muy Claro. auténticamente mío. Es como, en fin, y es como decís, a mí me encanta mezclar esas cosas como que, y creo que se sufre un poco en la vida, no sé si a vos te ha pasado, que como nos gusta mezclar cosas, a veces sentís que el que mucho abarca poco aprieta, ¿viste? Porque querés entender todo, leer sobre todo, y a veces te sentís que sos Claro. más o menos bueno o hasta mediocre en muchas cosas, pero excelente en nada. Y yo eso lo sufrí mucho a lo largo de mi vida. Yo sentía que yo, como me gustaban tantas cosas diferentes, no lograba concentrarme en una para hacer todo lo que yo quería hacer en eso. Y hoy en día, ya a los 43, estoy más tranquilo porque me empezó a ir bien con estas cosas y noto que hay algo en lo que soy el mejor y el peor también, porque soy el único. Entonces, como que siento que alcancé lo Claro. que yo quería en ese sentido, ¿no? Estoy más tranquilo. Bueno, Andrés, porque no quiero que se me corte sin despedirme de vos, agradeciéndote infinitamente el tiempo. Sos muy genio, muy genio. No, La por verdad favor, es a que vos te agradezco. me divertí, no solamente aprendí cosas, sino que me divertí mucho en esta charla, así que te quiero agradecer, pero de corazón, de verdad. ¿Eh? Por Eh, favor, no, gracias a vos. Y de verdad, cuando quieras, repetimos, hacemos algún otro Dale, tema. sí, porque hay muchos temas Hay muchas para que cosas para hablar. hablemos, así que bueno, en este primer encuentro y en habernos conocido te lo agradezco, así que bueno, ahí seguimos en Por contacto. favor. Ah, y vi que Muchas están gracias. comentando cosas, no vi nada en los comentarios, gente, disculpen. Ve que preguntan desde Venezuela dónde comprar mi libro. Puedes comprar en abrecultura.com la versión digital, se vende en EPUB. En fin. Bueno, y Buenísimo, nada, Ale, muchísimas gracias a vos, estuvo genial. estuvo genial. Muchas gracias, Andrés. Chau, y Dale. gracias a los Un que abrazo estuvieron ahí. grande. Chau, nos Chao, vemos. chao. Sí, gracias a todos. Chao.